Y ya sé quién tiene la culpa de todo eso, es Ezequiel. Ya vamos a pegarle bien. Libro de los Salmos, Salmo 119, versículo número 75. Hermanos, sean bienvenidos. Qué privilegio que un día de descanso nos podamos reunir. Sí, qué maravilloso es tener como prioridad, por sobre todo, porque hay prioridades dentro de las prioridades, y que la primera debe ser buscar al Señor. Se lo puedo decir con libertad porque tengo más de 30 años de hacerlo. Y para mí ha sido lo más maravilloso poder poner al Señor. Y espero que usted lo pueda comprender en la enseñanza de esta noche, y que Dios tenga misericordia de los que no pueden estar con nosotros por salud. Ya oramos por ellos. Dice así la palabra de nuestro Dios, el versículo número 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Amén. Padre bueno y amado, bendecimos tu nombre. Oramos, Padre, por el nacimiento de Caleb Mateu, Señor, hijo de nuestro hermano Oscar y nuestra hermana Dominic. Sé propicio en su parto, Señor, guárdalos, cúbrelos y bendícelos. Gracias por tu fidelidad y por tu amor para con nosotros. Oramos, Padre, para que tú en este día puedas bendecirnos con tu palabra, Señor. Enséñanos tu palabra. Y gracias, Padre, por haber llevado con bien a nuestros hermanos en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos tratando de poder comprender la porción de este salmo. Estamos estudiando desde el versículo 73 al 80. Estamos viendo estrofas compuestas de 8 versículos cada una. Y es como permanecer estable en un mundo inestable. Sinceramente, es una verdad, y debería de ser una verdad para todo creyente, porque es una verdad en la vida de David, el hombre que llegó a ser el rey de todo Israel. Y se le puede dar el nombre también el rey de toda la tierra, como figura de Cristo, David. Entonces, es maravilloso entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, y que ese propósito debe de convertirse en nuestro refugio. Pero lamentablemente esta verdad no es así en la gran mayoría de los creyentes, como lo fue en David. Él pudo decir: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y es del presente y del futuro. Es algo maravilloso realmente el estar siendo enseñados por la palabra de Dios. Algo que también se vuelve una dificultad, pues hace un momento les podía externar qué bendición es que podamos reunirnos en un día donde se descansa, en un día donde podemos organizarlo y poderlo compartir como familia, y no dejar que esa oportunidad se nos vaya de nuestras manos. Es un regalo de Dios. Siempre nos excusamos, y yo quiero decirlo con amor, y más que todo porque son de las cosas que tienen que ver con ese propósito de Dios. El propósito de Dios no es enriquecernos. El propósito de Dios no es ser famosos, no es ser grandes, no es ser privilegiados. Pues en la enseñanza anterior veíamos de que nuestra dirección debe ir enfocada hacia afuera,
y no hacia adentro. Y vimos algunos detalles que la Escritura lo ilustran con una gran definición, con una gran claridad, que si usted ha estado llevando la secuencia de las enseñanzas, puede percatarse de que la una tiene que ver con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue. Y así dice el proverbio que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Por qué nuestra vida no va siendo perfeccionada? ¿Quién es el responsable de que esta verdad, que del propósito de Dios, que la enseñanza de esa secuencia que nos lleva de una a otra, de una grada a otra grada hacia arriba, una forma progresiva en cuanto al propósito de Dios cumpliéndose en nuestra vida, y en el lado contrario, hacia abajo, en descenso, en cuanto a nuestra naturaleza caída? Como hombres naturales vamos descendiendo porque vamos menguando, porque ese viejo hombre tiene que ir desapareciendo. Pero como no desaparece, como no existe esa degradación en ese hombre viejo, es por eso que los propósitos de Dios no se cumplen, y no podemos decir que lámpara es a nuestros pies su palabra, ni tampoco que es lumbrera a nuestro camino. Es falso que podemos decir que estamos bien hoy y que vamos a estar bien mañana, hablando del presente y del futuro, de su vida actual y de los proyectos de su vida, que es lo que David está diciendo. Si usted nota, hermano, si usted puede hacerse una autoevaluación, y si usted puede evaluar a sus semejantes, los más cercanos, y enfóquelos a la luz de esta palabra y de esta explicación que acabo de dar, y se va a dar cuenta que ¿qué se puede esperar? Si la prioridad en nosotros o en los que conocemos es otra. Es mentira que es el Señor, es mentira que es la palabra, es mentira que es el escudriñar, es mentira que es querer saber el propósito de Dios para nuestra vida. Pero sí, cuando vienen los azotes, cuando viene el ventarrón, cuando viene la tormenta, cuando viene el aguacero, cuando viene el huracán, cuando viene la insolación, esto es en el desierto, cuando viene la sed, cuando viene la escasez, cuando viene el hambre, cuando la salud se ha perdido, cuando la provisión ya no la tenemos, entonces, y solo entonces, buscamos al Señor. Es una prueba de que la prioridad en nuestras vidas no es el Señor. Y quiero decirle algo, por insistir tanto, con uno que entienda, me doy por satisfecho. Si tengo 25 años de hacerlo en este ministerio, 26 años en este ministerio, por uno que lo ha recibido, le puedo decir al Señor, Señor, misión cumplida. Y siempre respetando a las personas que, no importa la razón, no pueden cumplir con esa palabra y con ese deseo que uno tiene. Uno quisiera, si uno ha comprendido una verdad, uno quisiera sacársela y meterla en el corazón o en la cabeza de otro, y sabemos que no se puede, pero esa es la intención de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque usted debe de llegar a entender que hay un propósito de Dios para su vida. Pero ese propósito usted tiene que saberlo. Ese propósito no se recibe así nomás. Ese propósito se recibe en el caminar. Y ese propósito se va aclarando más en la medida en la que yo camino y aprendo de su palabra. Se va acercando más, y me voy dando cuenta que el propósito en mi vida, si lo comparo desde el principio hacia todo mi caminar, me voy dando cuenta que ese propósito es más de lo que yo creía, más de lo que yo entendía, más de lo que yo voy alcanzando. Ese propósito se vuelve inmenso cuando
me voy acercando a Él. ¿Y cómo me acerco a Él? ¿Cómo me acerco a Él? A través del conocimiento, y ese conocimiento no lo voy a recibir con hilo directo. Ese conocimiento, esa verdad, no lo voy a encontrar en nada de las cosas del mundo. Todo lo del mundo es opuesto a lo que le acabo de decir. Toda nuestra naturaleza es opuesta a lo que le acabo de decir. Por eso toda la Escritura tiene una profundidad, y una profundidad tremenda. Por ejemplo, cuando dice que los violentos, nuestra versión dice violentos, no habla de ese violento que nosotros conocemos normalmente, no, que dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entonces, esas son verdades profundas. Entonces, pero ¿quiénes son esos violentos? ¿Quiénes son esos valientes? ¿Quiénes son esos sabios? ¿Quiénes son esos entendidos? ¿Quiénes son esos que pueden entrar a ese reino? Y la gran mayoría de los creyentes solo podemos ver el reino de Dios. Y el Señor nos da el privilegio de que nosotros podamos entrar a ese reino, podamos entrar a esa dimensión, que podamos gozar de esas señales del siglo venidero, que podamos ver más allá de la letra, que podamos ver más allá de nuestra vida, que podamos ver más allá de lo que este mundo ofrece, que aunque se presente Satanás y nos muestre los reinos de toda la tierra, nosotros podamos rechazarlo sin necesidad de pensarlo dos veces, sino responder como el Señor lo hizo. Pero no es una verdad en la mayoría de nosotros. Yo no digo que en mí es una verdad. Yo le estoy enseñando lo que debe de ser el cristiano. Yo no le estoy diciendo he alcanzado la perfección. Si el apóstol Pablo, hermano, increíble, dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni tampoco diga que soy perfecto. Pero una cosa sí hago, dice, olvido lo que queda atrás y prosigo hacia adelante, hacia el blanco, hacia la meta. Por eso es tremendo cuando usted conoce las profundidades de la Escritura, y profundidades como estas, que cuando Pablo, siendo Saulo, es derribado, qué tremendo es cuando él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y por qué le dice el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es increíble, hermano, el impacto en la vida de Saulo. Yo soy Jesús. Entonces, para Saulo, ¿quién era Jesús? Para Saulo, ¿qué había dicho de Jesús? Y decirle, yo soy Jesús. Imagínense qué impacto para él. Entonces, es bien difícil poder decir de que es fácil encontrar el propósito. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y cuando revela, dice, le mostraré, le enseñaré cuán necesario es que padezca por mi nombre. Apartadme a Saulo y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé, para la obra del ministerio. Cuando él es derribado, yo soy Jesús. Increíble, imagínense, Pablo siendo Saulo, él, hermano, no puede retroceder. Yo le quiero preguntar a usted, disculpe, yo me he salido del tema, pero solo Dios sabe por qué. Porque no es de Saulo que estamos hablando. Pero, ¿cuántos de los que estamos aquí
no tenemos opción, como Saulo. No tenía opción. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos opción? Usted dice, tengo 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años de estar en el Señor. Yo le quiero preguntar, ¿y por qué usted no ha podido retroceder aunque usted ha querido? Porque Dios tiene un propósito para usted. Usted debe de descubrir, y cuando usted descubra ese propósito, entonces ese propósito será su refugio. Hoy estamos viendo este punto que es muy importante. La convicción de nuestro propósito es nuestro refugio. Ese es el punto de esta noche. Y mire todo lo que traté de ser sensible o dócil para poderle explicar este punto. Explicarle lo anterior para decirle el punto de esta noche. La convicción, oiga, el convencimiento. ¿Está usted convencido? Y espero que antes de convencido esté convertido. Porque hay muchos convencidos y muy pocos convertidos. Pero hablo de los convertidos. ¿Está usted convencido de que no hay opción? ¿De que es necesario padecer? ¿Y que Dios lo ha escogido para el ministerio? Y que no te he levantado para ser un maestro de Israel, no te he levantado para que seas un principal del Sanedrín, no te he levantado para que seas mejor que Gamaliel. Y aunque seas irreprensible en la ley te condena. La convicción de nuestro propósito es nuestro refugio. Aquí estoy tocando un punto que tiene que ver con todos los anteriores. Le mencioné hace varios martes que la fuente de nuestro propósito es el Creador. Después le compartí que la dirección de nuestro propósito es siempre hacia afuera. Y ahora le estoy compartiendo que la convicción de nuestro propósito es nuestro refugio. Propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con usted? ¿Qué es propósito? Intención. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho que va a hacer de usted? ¿Qué es lo que la Biblia a su escaso o mucho caminar, a su escaso o mucho estudio recibido, a su escaso o mucha entrega? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí o los que estamos oyendo esta enseñanza somos fluctuantes? Somos inconstantes. Somos mediocres en nuestra búsqueda al Señor. Somos los primeros en estar en la empresa, pero somos los últimos en llegar al culto. Somos los primeros en pagarle a todo lo que tenemos que pagar, pero somos los últimos en diezmar. Somos atentísimos con todo el mundo, servidores con todo el mundo, pero somos los últimos en inscribirnos para servirle al Señor. Yo quiero decirle algo. Hace días le he estado diciendo que el pez al agua, ¿verdad? Usted ha venido hoy a congregarse. ¿A dónde cree que le pueden decir estas verdades? ¿Cree que se las van a decir en el trabajo? ¿Cree que se las van a decir los amigos? ¿Cree que se las van a decir los compañeros? Los compañeros no le van a decir, los compañeros le van a ofrecer el trago, el cigarro, el ir a parrandear, el tener sexo. Pero estas verdades solamente en nuestro lugar de congregarnos. Por eso usted encuentra en el Antiguo Testamento, encuentra a esos hombres que se dirigían siempre hacia el oriente. ¿Por qué? Porque hacia ese lado estaba el templo. No solamente por Israel, lógico, ahí estaba Israel, pero por el templo. Y siempre sus invocaciones eran hacia el templo. Y siempre sus súplicas eran hacia el templo. No me siento mal por decir estas verdades.
Si usted se incomoda, yo no tengo la culpa de que usted se incomode por ser como es. Yo no tengo la culpa de que sus prioridades sean otras. Yo quiero serle fiel al Señor, por lo menos en decirle lo que tengo que enseñar. Y hay tantos lugares donde usted se va a sentir muy cómodo. Abundan. Aquí es posible que usted se sienta incómodo. Pero quiero decirle algo. No le damos el mensaje a cambio de dinero. No lo vamos a engañar. Aquí no nos interesa que usted diezme o no diezme. Aquí lo que nos interesa es que usted sepa lo que dice el Señor. ¿Cuál es la intención? Propósito. ¿Cuál es el objeto? Por eso es insensato traer hijos a este mundo cuando no tenemos un propósito. Por eso es un gran daño cuando embarazamos, o a las mujeres cuando las embarazan, cuando ni siquiera han pensado en tener un hijo. Porque se debe tener un propósito. Yo quiero un hijo, yo quiero hijos. Y ya tengo que saber yo qué voy a hacer de ellos, o qué es lo que voy a querer hacer de ellos. Pero lamentablemente, como decía un hermano, el hermano Fernando, comenzamos al revés. Que muy pocos oyen esas verdades. No les interesa. No les interesa, pero no se pierden los partidos del Mundial y se la echan en diferido también. Y ven todos los comentarios. Pero las enseñanzas que de verdad nos hacen entender verdades que pueden cambiar el propósito que tenemos, porque el propósito que hemos alcanzado es malo. Porque ¿cuántos de nosotros no podemos ni siquiera gobernar a nuestros hijos de 12 años? No podemos sujetar a nuestras hijas de 15 años. No podemos. Por eso es maravilloso encontrar a hombres que no estaban esperando bebé. Hablo de hombres, cuando digo hombres no estoy hablando de hombres, no parejas. Tremendo, y cuando reciben la noticia que van a recibir un hijo, ¿y qué vamos a hacer de él? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué haremos de él? Es que todo tiene un propósito. ¿O usted cree que es una casualidad de que su padre lo engendró? Algunos todavía andan preguntándole cómo fue eso. ¿Y a usted qué le importa? Si usted vino a esta tierra es porque Dios tiene un propósito. Usó a su papá y a su mamá en la estupidez de ellos, cuando no fue en orden. Todavía andan ahí cabizbajo y, ay, es que fíjese que dice mi papi, dice mi mami, que yo, pues yo no estaba en la cuenta. Necesita administración. Nuestro propósito. ¿Cómo va a ser nuestro propósito, nuestro refugio? ¿Cómo va a ser el propósito de nuestra vida, nuestro refugio, si ni siquiera sabemos cuál es el propósito para nuestra vida? ¿Es oportuna esa intención? Cuando queremos un niño nos preparamos, hay un propósito, nos preparamos. ¿Qué queremos hacer de él, del bebé? Cuando lo ponemos a estudiar, ¿cuál es el propósito? Cuando lo llevamos a la universidad, ¿cuál es el propósito? Cuando uno entra a la universidad, el propósito de uno es salir. El propósito de uno, la intención, la mira, el deseo de uno es graduarse, ser un profesional. Y eso estoy consciente de que no es lo máximo. Porque es millones de profesionales que no encuentran trabajo.
Entonces el propósito no es ser profesional. El domingo se me salió decirle de que dentro de las prioridades hay otras prioridades. Estas son mis prioridades, pero de estas, ¿cuáles son las primeras? Y se va a dar cuenta que la mayoría de las personas que no alcanzan esos propósitos es porque el principal no lo tienen. El principal no les interesa. El principal es canjeado. Y no quiero decir por qué cosas son canjeados. Es canjeado por cualquier cosa. Tengo hambre, te vendo mi primogenitura. ¿Para qué la voy a querer? Qué triste. ¿No pudiste ver que había un propósito en nacer primero? Y el Señor lo único que hizo fue adelantarse a la decisión de... Por eso para mí es bien triste, hermano, cuando las personas no entienden de que antes de nacer, antes de ser engendrados, concebidos y dados a luz, ya existían antes. De que el nacimiento en la tierra es con un propósito que ya se definió antes. Preexistencia. Estamos hablando de una eternidad pasada. En la eternidad pasada se definió mi presente. Mi presente, que es un periodo entre lo eterno. Y que esto divide, aunque no lo divida, pero divide en una eternidad pasada y una eternidad presente. Y que en mi presente fue definido por una eternidad, en una eternidad pasada, y por lo tanto en esa eternidad pasada tengo también un propósito para la eternidad futura. Y qué triste porque uno trata la manera de enseñar esto, y hermano, ¿y sabe qué es lo que pasa? Si en las normales, no digamos en estas, empieza la gente a dormirse, a cabecear. Hermano, parecen endemoniados. Porque a algunos le quedan los ojos hasta blancos, y no estoy bromeando. Usted se ríe porque da risa, pero yo no estoy bromeando. Se le empieza a decir unas cosas y uno dice, Señor. Voy a cambiar, voy a seguir con lo del tema. Pero quiero decir algo, que el propósito no es que usted haya alcanzado lo que ha alcanzado. Eso no tiene que ver nada. Esa es una añadidura. Porque lamentablemente, desde que somos enseñados por malos maestros de la Escritura, se nos enseña de que las añadiduras son las bendiciones. Las bendiciones no es ser profesional. Esa es una añadidura. La bendición no es tener dinero. Esa es una añadidura. Eso viene por añadidura, eso nos sigue. Cuando usted cumple el propósito de Dios, cuando usted cumple el propósito de Dios, todas esas cosas le siguen. Hermano, qué maravilloso es entender esa verdad. Qué maravilloso es que como eso lo sigue uno, hablando de que el propósito de Dios, cuando uno está en el propósito de Dios, todas estas cosas lo siguen a uno, al creyente lo siguen. Hermano, eso es lo maravilloso de esto, llegar a entender, no tengo nada, pero lo tengo todo. Y que no hay nada que me elimine en esta tierra. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Hermano, qué maravilloso es que el propósito de Dios se cumpla en usted. Y se ha dado en lo mínimo y se dará en lo máximo. En lo mínimo. No te he puesto por cola, eres cabeza.
por donde vas pasando, yo quiero que seas cabeza. Cuando el propósito de Dios se cumple en uno nunca es cola. Usted quizás no puede aportar el $1.000.000, no tiene, pero le dicen a usted, necesitamos que ores para que aprueben el $1.000.000. Ah, entonces ¿quién es cabeza? Estamos en el mejor hospital del mundo, pero necesitamos que ores para que el Señor haga un milagro. Entonces, ¿quién es cabeza ahí? Tenemos un problema, ¿qué podemos hacer? Usted es evangélico, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros en este caso? Entonces, no eres cola. Entonces, el propósito de Dios se está cumpliendo en usted. Entonces, si usted tiene un propósito, ese propósito debe de ser su refugio. En los momentos terribles, yo sé que el Señor tiene un propósito en mi vida y que no puedo partir de esta tierra mientras ese propósito no se cumpla. Mi refugio es ese propósito. El tener un entendimiento maduro de su propósito sirvió para animar a David. Fíjese qué importante es. Tener un entendimiento maduro de su propósito sirvió para animar a David. Le voy a volver a leer el versículo. Conozco. Mire qué tremendo esto, hermano. Conozco, oh Jehová, el propósito de Dios en él. Lo agarró como un refugio. ¿Por qué es un refugio? Porque nada se sale de la voluntad de Dios. Entonces, estoy 100% seguro. Note, conozco, oh Jehová. Pero lo que quiero que note es también lo que sigue. Que tus juicios, oiga, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, oiga, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Pero no te conozco. ¿Qué conoce David? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo en su carta a los romanos, especialmente cuando dice, sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Como no sabemos cómo reaccionar. Como no sabemos cómo responder. Como no sabemos qué hacer. Como no sabemos para dónde agarrar. Como no sabemos a quién acudir. Este hombre, cuando era un niño, cuando era un jovencito, ¿sabe qué dijo? A ese gigante, déjenmelo a mí. No le quiero decir todo lo que dijo, porque usted lo sabe de memoria y lo sabe mejor que yo. A ese gigante, déjenmelo a mí. El oso era más fuerte que él. Y de verdad que sí. El león era más fuerte que él. Démelo a mí. Para eso Dios me ha levantado. Y yo quiero preguntarle, ¿qué pasó? ¿Y cómo sabía? ¿Por qué confesó? ¿Por qué anunció? Hoy el Señor lo ha entregado en mis manos. Conozco. Espero que me esté dando a entender. Él no precisaba conocer todos los detalles. Fíjese bien, él no precisaba conocer todos los detalles, siempre y cuando pudiera entender la naturaleza de Dios. Cuando yo conozco la naturaleza de Dios,
cuando sé el propósito de Dios, posiblemente no conozca todos los detalles, no me importa. No me importa. Se fijó que el pueblo de Israel no tenía salida después que salió de Egipto. Ahí estaba el mar, los grandes paredones, imposibles de escalarlos, y la única salida llena del ejército. ¿Y qué dijo Moisés? Esperad, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Conozco que todo lo puedes. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Llevar a este pueblo hasta la tierra prometida. Yo le quiero preguntar, ¿entró o no entró este pueblo a la tierra prometida? Sí, entró. Entró porque entraron con Josué. ¿Perecieron? No perecieron. Enfrente del mar, no perecieron. Por eso, qué maravilloso cuando usted está consciente de estas verdades. Usted se queda quieto. Usted dice, mire, y cualquiera que nos oye a nosotros creen que es un estribillo, una muletilla, ¿verdad? Decir, Señor, sé propicio. No, hemos aprendido. Y espero que cuando usted diga, sé propicio, usted lo haga con entendimiento, con conocimiento, sabiendo que tiene Dios un propósito con lo cual usted está padeciendo o está sufriendo. No es una muletilla de ser propicio, Señor. No es una, al menos en mí no es una muletilla. Espero que en usted tampoco. Porque cuando yo le digo al Señor, sé propicio, se lo estoy diciendo con todo mi corazón y sabiendo que Él es propicio. Esto nos lleva nuevamente a la verdad básica sobre la cual se funda esta escuela de la aflicción. Mire lo que dice el versículo 65 para recordar. Bien has hecho con tu siervo. Bien has hecho con tu siervo. Oiga, bien has hecho con tu siervo. Y espero llegar al punto en el cual tenemos que desarrollarnos. Porque no sé cuántos de nosotros no hemos podido decir bien has hecho, así como está de quebrado. Así como está de afligido, usted ha podido decir, bien has hecho con tu siervo. Vamos a ver que lo que usted ha hecho es reclamarle a Dios. Lo que usted ha pensado es dejar de congregarse. Lo que usted ha pensado es dejar de servirle al Señor. Lo que usted ha pensado es que para qué diezmar si ni me alcanza. Peor, ofrendar, ayudarle a los hermanos necesitados. Peor todavía. Eso es lo que nosotros pensamos, porque ninguno de nosotros, si no tenemos este entendimiento, este propósito, y no es nuestro refugio ese propósito, entonces reaccionamos como le acabo de decir. Si aquí yo vengo y el carro me lo rayan, imagínense, el diablo sabe que su idolito es el carro, entonces pasa ahí un diablito, así y usted dice, mire, por venir a la iglesia, por ahora no vengo a la iglesia porque ahí me rayan el carro. Véngase a pata. Lo que pasa es que en Haragán ahí tenemos un buen parqueo y nadie lo ocupa porque no quieren caminar 3 cuadras. Y el versículo 68. Bueno eres tú y bien hechor. Ya estudiamos esos versículos. Si estamos convencidos de que Dios es bueno, yo le quiero preguntar, antes de decir lo demás, ¿Dios es bueno? Amén. Yo no sé qué siente usted cuando cantamos, Dios es bueno. No lo dudamos, Dios es bueno. Y es verdad. ¿Será cierto eso? Y cuando usted canta esas palabras tan lindas que son verdades bíblicas, ¿de verdad su cuerpo se llena de alabanza? ¿Su ser se llena de alabanza? ¿Se llena de alegría? ¿Se llena de regocijo? ¿Se llena de júbilo?
¿Supera la enfermedad eso? ¿Supera la necesidad? ¿Supera la aflicción? ¿Supera la preocupación? ¿Supera la escasez? ¿Supera la tristeza? Hermano, a algunos nos da escalofrío cuando cantamos esta alabanza, porque Él es bueno y estamos, mire, con la pata en el cuello, cuando el enemigo nos tiene así vencidos. No le dije el pie, la pata, porque es el dicho. Y como es bestia, la pata. Es bien lindo cantarle cuando las cosas no van bien. Esa alabanza, Dios es bueno. Es bien lindo decir Dios es bueno y cantarlo de corazón cuando sabemos los problemas que nos agobian, en los líos que nos hemos metido, en los desprecios, en los rechazos que hemos recibido, en las humillaciones que nos han hecho, y decirle Dios es bueno. Por eso es lindo cantar el júbilo y estar llorando. Y la gente se pregunta, ¿cómo es que en el júbilo ustedes pueden llorar? Ay, es que mira, a mí me quebrantan más las de júbilo que las de adoración. Porque qué tremendo cuando echó a la mar a quien nos perseguía. Dios, Señor, de verdad que los venciste. Y llora uno y es de júbilo. Ese propósito debe ser nuestro refugio. Por eso Él decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y qué es lo que te sostiene? Él va a cumplir su propósito en mí. Entonces, su propósito es mi refugio. Porque imagínense en una cueva, la cueva de Adulán, en el desierto de Sin. ¿Cómo era David? Su refugio no era la cueva era figura, pero su refugio era el propósito que él sabía que Dios tenía con él. Y de tener a todo ese tipo de gente que da las características tan tremendas, con esa gente él estableció su reino y su seguridad y protección para todo un pueblo. Entonces David sabía para qué le estaba enviando a esa gente. David sabía por qué estaba en el desierto. David sabía por qué estaba sin la familia. David sabía por qué estaba con sed. ¿Usted cree que no era terrible decir, quién me diera a beber un vaso de agua del pozo donde yo bebía en mi niñez? Y sale Dios ahí. Aquí está. ¿Sabes cuál fue el propósito de esa sed y de ese deseo? Que yo te soy suficiente. Es que yo lo vivo, hermano. Cosas que el alarma. No es el hermano Arnaldo que me está hablando. Se me acabó el tiempo. Yo lo vivo, hermano. En las cosas que pasan en nuestra vida es porque Dios quiere decirnos, yo estoy contigo. ¿Cuál es el problema? Por eso Pablo, aquel Saulo que le comencé hablando, si Dios es por nosotros, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si estamos convencidos de que Dios es bueno, no tenemos alternativa más que aceptar que lo que Él hace
es bueno. Aún si no lo entendemos por completo. Aún si no lo entendemos por completo. Hay muchos creyentes que están enojados con Dios, pero no quieren reconocerlo. Se rebelan en contra de su aflicción. Se rebelan en contra de su aflicción. ¿Qué hace la aflicción en usted? ¿Lo revela o lo somete? No quieren ver a Dios en medio de su aflicción. ¿Y por qué lo pudo ver Mesac, Sadrach y Abednego? Que era Azarías, Misael y Ananías, Misael y Azarías. ¿A quién vieron en medio de su aflicción? ¿Quién estuvo con ellos? Entonces, ¿cuál fue el propósito de meterlos a un horno calentado 7 veces? Que con el horno calentado a su normalidad era suficiente para matar, lo calentaron 7 veces más. ¿Y cuál era el propósito? El propósito de Dios se cumplió. Que ese rey reconociera que él era el Dios sobre todos los dioses, aún del Dios del fuego. ¿Cuál era el propósito de Dios con ese horno? Que las ataduras se quemaran. Ese debe ser el propósito de nosotros cuando tenemos una aflicción. Hermanos, ver lo que Dios hace en nosotros, ver qué es lo que Dios quita en nosotros. ¿Qué es lo que Dios desaparece en nosotros? Como en ellos. Lo único que se quemó fueron las ataduras. ¿Y por qué no el calzado? ¿Y por qué no la vestimenta? ¿Y por qué dice que ni siquiera su cabello olía quemado? Es maravilloso cuando el propósito de Dios en nuestra vida es nuestro refugio. Lo que me sostuvo a mí una noche, con un fusil aquí apuntándome, que me iban a matar, yo estaba seguro que el propósito de Dios no se había cumplido. Y dije, si el propósito tuyo en mí no se ha cumplido, este hombre no me puede matar. Y quiero decirle algo, no me pudo matar. Yo no dije, ay, hoy sí me tocó. No. Mira, hermano, yo lo di testimonio cuando en su época, hermano, y está ahí grabado. Ahí dígale a uno de los jóvenes que lo busque. No lo va a hallar, pero ahí está. Yo le dije, Señor, si tu propósito no se ha cumplido, este hombre no me puede matar. Yo no sé cuántos se recuerdan, yo dije testimonio. El propósito debe ser nuestro refugio. Señor, ¿para qué me llamaste? Ese es mi refugio. Señor, ¿para qué me levantaste? Ese es mi refugio. Muchos se lamen sus heridas y claman contra la injusticia. Y claman contra la injusticia y lo terrible de su causa. Qué triste es esto. Nos rebelamos en la situación difícil, nos quejamos. Quiero terminar con ese versículo 75, porque el tiempo se me acabó. Y solo voy a decir algo más. Y si el Señor me permite, continúo con este mismo punto el otro martes. Pero oiga, conozco, oh Jehová, que tus juicios
son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. No sé si usted observó un hecho significativo en este versículo. El que aflige es el mismo que consuela. Y quedó bien claro el martes pasado. El que aflige es el mismo que consuela. Y qué lindo David, él conocía la naturaleza de su Dios. Él me aflige, pero él también me consuela. Mire, él me mete, pero también él es el que me saca. Porque ¿quién fue el que metió? Dios los metió con un propósito. Usó a esos inconversos. Pero ¿quién los sacó? Job, un poquito atrás. Job, solo quiero ver la cita bíblica. 5:17. ¿Ya lo tiene? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y sus manos curan. Qué lindo, ¿verdad? Sus manos curan. Él hiere, sus manos curan. Mire, voy a terminar con esto. Por casualidad usted ha visto a un bebé o a un niño que lo acaban de nalguear. ¿Ya ha visto un niño que lo nalguea el papá o la mamá? Cualquiera de los dos. Y hizo algo. Y ¡pa, pa, pa! ¡Ah! Y no le sale lágrimas, pero llora. Es de la Judá. Y ¡ah! Y le dolió, y le dolió. Le dolió hasta al papá o a la mamá darle la nalguita. Pero había que darle. Si me recuerdo lo voy a explicar el otro martes, pero quiero concluir con esto. Al niño, cuando le ha pasado el ardor de la nalgada, cuando le ha pasado el dolor, la molestia que sintió de que papá y mamá le dio, después que le ha pasado, yo quiero preguntarle, si le ponen ahí a otras personas y le ponen a sus papás y le extienden las manos, ¿a quién cree que se dirigen? ¿Y no lo acaban de nalgar? Pues? Yo le quiero preguntar, ¿usted es hijo o es bastardo? Hebreos 12. Cuando Dios lo castiga, cuando Dios nos corrige, como conocemos su naturaleza, el niño conoce la naturaleza de su papá, que es cierto que le acabe de pegar, pero él sabe que su papá lo ama y que su mamá lo ama. Y que cuando le dicen, venga hijo, conoce la naturaleza. Cuando Dios te castigue, no te puedes rebelar contra Él, a menos que no conozcamos su naturaleza. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Porque siempre, Señor, estás queriéndonos enseñar.
para nuestro bienestar, para que nosotros entendamos que hay un propósito para nuestra vida y que ese propósito debe de ser nuestro refugio, que tengamos convicción de que nuestro propósito es nuestro refugio. Por eso, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Después de regañarlos, ¿acaso quieren irse ustedes también? Pedro vio la naturaleza del Señor y le dijo, ¿a quién iremos? Como el niño que regresa a su papi o a su mami después que lo han castigado, porque conoce la naturaleza, su instinto hace ver que esa naturaleza lo ama, lo cuida. Ha salido de los lomos, ha salido del vientre. Y por eso, aunque lo corrijan y aunque lo castiguen, sabe que lo aman. Y él busca y necesita el consuelo de esos padres. Por eso, hermano, el mismo que aflige tu vida es el mismo que te consuela. Por eso el propósito por el cual Dios te llamó, te levantó, el propósito por el cual te está formando, debe ser nuestro refugio. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Significa, hermano, que nosotros que estamos siendo tratados tenemos esperanza. Por eso las palabras de Job: Jehová dio, Jehová quitó, y más adelante Dios le viene a dar más. Padre, gracias, porque no permitiste que nos quedáramos en casa, Señor, porque nos hiciste venir a oír esta verdad. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tengo salud para hacerlo. Y usted, hermano, busque el propósito y refúgiese en él. ¿A quién iré en